Fracciones. En nuestra vida cotidiana utilizamos los números enteros para representar cantidades. En este caso podemos ver que tenemos una y dos pizzas. Estas dos pizzas se representan con el número 2. Pero, ¿cómo hacemos para representar esta cantidad de pizza? Si sabemos que no alcanza a ser una pizza entera, entonces tampoco podríamos decir que tenemos dos pizzas. A continuación te voy a enseñar cómo se representan estas cantidades que no logran ser un entero. Si a esta pizza entera la cortamos al medio, va a quedar dividida en dos partes. Para hacer referencia a cada una de estas partes se utilizan las fracciones. En este caso, esta fracción se lee 1/2. Las fracciones nos indican cuántas partes se toman de un entero que ha sido dividido en partes. Las fracciones tienen dos números, uno arriba y otro abajo. El número de abajo se llama denominador. Este nos indica en cuántas partes ha sido dividido el entero. El numerador, que es el número de arriba, nos indica cuántas partes se toman de ese entero. Si quisiéramos representar el entero que vemos en la pantalla, el cual ha sido dividido, con una fracción quedaría así: 2/2. El 2 de arriba nos indica que estamos considerando las dos partes del entero y el número 2 de abajo nos está indicando que el entero fue dividido en dos partes. Cuando en una fracción los dos números, tanto el de arriba como el de abajo, son iguales, representan al entero, en este caso a la pizza entera. Ahora sí ya podemos responder a la pregunta que nos hacíamos al comienzo del video. Para representar esta cantidad de pizza, sabemos que tenemos una pizza entera que se representa con el número 1 y tenemos la mitad de una pizza que se representa con la fracción 1/2. Entonces tenemos una pizza y 1/2. ¿Cómo se leen las fracciones? Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, donde utilizamos la fracción 1/2, les cuento que el numerador, el número de arriba, se lee como solemos contar normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente dependiendo del número que esté arriba. En este caso es el 1, entonces se lo lee como 1. En el lugar del denominador tenemos al número 2. El denominador se lee de una manera diferente que ahora les voy a contar cómo es según el número que tenga. Los denominadores se leen así. Cuando está compuesto por el número 2, se dice medio. Cuando tiene el número 3, se dice tercios. Cuando está el número 4, se dice cuartos. Cuando tiene el número 5, se dice quintos. Cuando tiene el número 6, sextos. En el caso del 7, séptimos. En el 8, octavos. En el 9, novenos. Y en el 10, décimos. Así se mencionan y se leen los denominadores. Pero recuerden que para mencionar una fracción primero se lee el numerador y luego el denominador. Haciendo un repaso sobre las fracciones que podemos ver en la pantalla, la primera se lee 1/2, la segunda 2 tercios, la que le sigue 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 séptimos, 7 octavos, 8 novenos y 9 décimos. Los denominadores que son mayores a 10 se leen de una manera diferente. Ahora les voy a contar. Los denominadores mayores a 10, desde el 11 hasta el 99, se leen de una manera particular. Al nombre de cada uno de estos números se le agrega el sufijo avos. Observen estos ejemplos. Tenemos acá al número 11 como denominador. Este se lee onceavos. Acá tenemos al número 12 como denominador, se lee doceavos. Acá tenemos al número 13, se lee treceavos. Acá tenemos al número 14 que se lee catorceavos.
haciendo un repaso de las fracciones que vemos en pantalla, la primera se llama 4/11, la segunda 6/12, la tercera 7/13 y la cuarta 9/14. De esta forma se mencionan los denominadores mayores a 10. Por ejemplo, el 20 se lee como 20avos, el 55 como 55avos y así sucesivamente hasta el número 99. Ahora que ya sabes un poco más sobre cómo se leen las fracciones, veamos este ejemplo. Tenemos una pizza que al fraccionarla en porciones iguales queda dividida en 6 partes. Cada una de estas partes se representan con la fracción 1/6. El 1 arriba representa una parte del entero, una porción de la pizza, y el 6 de abajo representa en cuántas porciones se dividió la pizza. Para representar esta pizza entera, ya fraccionada, se representa con esta fracción, 6/6, porque la pizza tiene 6 partes y de esas 6 se toman en cuenta las 6 partes que representan una pizza entera. Y de la pizza que se fraccionó anteriormente en 6 partes iguales, finalmente quedaron estas porque las demás las comieron, y para representar estas cantidades vamos a utilizar fracciones. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Las que comieron fueron 2/6, ya que la pizza contaba con 6 porciones iguales y 2 fueron las que comieron porque quedaron 4, como podemos ver en el gráfico. Las que quedaron fueron 4/6. La pizza estaba compuesta por 6 partes iguales, de las cuales quedaron solo 4. Si esta situación la hubiésemos tenido que resolver sin saber cuántas porciones eran en total, podemos hacerlo así. La pizza fue cortada al medio. Ese medio quedó en el plato. Esa mitad, si la observamos bien, está compuesta por 3 partes de pizza, 3 porciones de pizza. Si la mitad está compuesta por 3 porciones de pizza, quiere decir que la otra mitad de la pizza también contenía 3 porciones. Entonces ahí ya podemos saber que si hay 3 porciones en la mitad y 3 porciones en la otra mitad, eran 6 porciones en total. Vamos a hacer un repaso y vamos a conocer cómo representar una fracción. En este caso, 2/3. Supongamos que tenemos este chocolate que es un entero y tenemos que fraccionarlo cumpliendo con lo que nos dice la fracción que vemos en pantalla. Recordemos, el numerador nos indica cuántas partes se toman del entero y el denominador nos indica en cuántas partes se dividió al entero. O sea que, si tenemos al 3 como denominador, quiere decir que este chocolate tiene que estar fraccionado, dividido en 3 partes. Estas partes siempre tienen que ser iguales. Vamos a fraccionarlo de la siguiente forma. Así nos queda compuesto el chocolate entero fraccionado en 3 partes iguales. De esas 3 partes tomamos 2, que son las coloreadas con color rojo. Observen estos dos gráficos. ¿Cuál representa 3/14? Veamos. La fracción nos indica que del entero se toman 3 partes. En los dos gráficos podemos ver que hay 3 partes coloreadas en cada uno de ellos. Eso está bien. Pero el denominador nos indica que el entero ha sido fraccionado en 14 partes iguales. El gráfico de arriba contiene 4 partes que son desiguales porque tienen diferentes medidas cada una de ellas. Entonces este gráfico está mal realizado. El correcto es el de abajo, ya que el entero fue fraccionado en 14 partes iguales, de las cuales se tomaron 3. Continuando con el gráfico anterior, el cual ha sido bien fraccionado, supongamos ahora que se trata de una pared que ha sido pintada, pero no fue pintada totalmente, sino que en un día pintaron 9/14. Estas 9 partes de la pared, que contiene 14 partes, son las que están coloreadas con color rojo. Si quisiéramos indicar cuántas partes de esta pared faltan
aún por pintar, podemos hacerlo con la fracción 5/14. Como vieron en el ejemplo anterior, las fracciones se pueden aplicar a diferentes situaciones, no solamente a las que tienen que ver con alimentos, ya que una fracción representa una parte de un todo, una parte de un entero. Acá podemos ver varios corazones. Dentro de ellos hay uno rojo y el resto son azules. Para diferenciarlos con una fracción, estos quedarían así. Los corazones rojos son 1, entre 9 que hay en total. La fracción que lo representa es 1/9. Los corazones azules son 8 de 9 que hay en total. La fracción que representa a los corazones azules es 8/9. Acá tenemos otro ejemplo con figuras geométricas. Si quisiéramos representar con una fracción cada tipo de figuras que vemos en la pantalla, podemos hacerlo así. Primero vamos a contar cuántas figuras hay en total. Son 11. El número 11 va a ser el número que estará en el lugar del denominador, ya que son 11 figuras que conforman el total de las que podemos ver en la pantalla. Los círculos de esas 11 figuras son 3. Entonces van a estar representados por la fracción 3/11. Los triángulos son 4, van a estar representados por la fracción 4/11. Los cuadrados también son 4 y se representan con la fracción 4/11. Si quisiéramos representar todas las figuras, todo el entero con una fracción, sería 11/11. Son interesantes las fracciones, ¿no? Ahora que ya sabes mucho sobre ellas, vamos a trabajar. Dale.